Buenas tardes, estudiantes. Espero que se encuentren bien en sus casas y que se estén protegiendo de este temible coronavirus. La clase pasada nosotros estuvimos viendo el cálculo de la capacidad de almacenaje. Acuérdense que el cálculo de la capacidad de almacenaje las podemos obtener en toneladas, bien, en metros cúbicos y también en número de pallet o número de referencias. Siempre ustedes, para calcular la capacidad de almacenaje, como les decía en la clase pasada, era no más que contar o medir, en este caso, si lo quieren calcular en metros cúbicos, medir el largo, el ancho y el alto y obtienen el volumen. Bien, si quieren calcular la capacidad en número de pallet, bueno, basta con contar los números de módulos a lo largo, número de módulos a lo ancho y a lo alto, multiplicarlo y tienen la capacidad de pallet que pueden almacenar este racks. Bien, esa actividad en la que ustedes están avanzando y están a punto de terminar. En esta sección, nosotros vamos a ver los equipos elevadores de carga y la vamos a dividir en dos partes. La parte uno vamos a estudiar lo que es traspaleta, solamente traspaleta. Vamos a ver la teoría y después vamos a describir los distintos tipos de traspaletas que existen en la industria, en la cual ustedes también van a tener que elegir el tipo de traspaleta para su proyecto. Y en una parte 2, en un segundo video que lo voy a grabar más adelante, ahí vamos a ver otro tipo de equipos, pero son equipos que se van a utilizar para poder almacenar la carga en los racks, ¿ya? Como la grúa horquilla, las grúas bilateral, trilateral, eso lo vamos a ver en una próxima sección, pero en esta sección solamente lo que es traspaleta. El objetivo de la clase, el objetivo de la clase es conocer y diferenciar los equipos elevadores de carga usados actualmente en la industria del bodegaje. Antes de que aprendamos los distintos equipos de traspaleta, necesito que entiendan el principio de Pascal. Pascal, quien fue un físico matemático y también religioso francés, y quien a la edad de 10 años comenzó numerosos estudios. Y a Pascal se le atribuyen distintos inventos, como la jeringa, la primera máquina de cálculo, la calculadora. Se le atribuye también inventos como la prensa hidráulica y también las primeras rutas de tráfico de vehículos en París y otros tipos de inventos y contribuciones también al ámbito religioso. Bien, el principio de Pascal es el principio de funcionamiento de muchos equipos hidráulicos, como la traspaleta, como la gata hidráulica que conocen ustedes, ¿cierto? Para elevar los vehículos, para cambiar la rueda, y elevadores de vehículos que se ven normalmente en los talleres. Bien, ¿qué nos dice el principio de Pascal? Nos dice que la presión en un fluido de tipo incompresible es igual en todas las paredes del recipiente y en el fluido. ¿Qué significa incompresible? Que por más presión que se le ejerce a un fluido, este fluido no se comprime, como el caso del agua, ¿cierto? Por más presión o fuerza que se le ejerza a este fluido, no se va a comprimir, o el aceite, ¿cierto? Entonces dice que la presión es igual en todas las paredes de este recipiente. Y como las presiones son iguales, tenemos que la presión P1 es igual a la presión P2. Y para recordar, la presión es la fuerza por unidad de área. Supongamos que acá tenemos un émbolo y acá tenemos nuestro recipiente supongamos que sea agua, y aquí tenemos otro émbolo. Es decir, si ejerzo una fuerza F1 hacia abajo, como aparece en la flecha, este émbolo va a subir. Bien, entonces la presión en esta zona va a estar dada por la fuerza que le ejerzo a esa sección transversal S1, a esta sección transversal. Y la fuerza de salida, que no la sé, va a estar dada por F2 y por esta sección transversal. Entonces, para calcular la fuerza de salida, que es F2, basta con despejar las variables. Entonces despejo F2 y S2 pasa multiplicando hacia allá y me queda esta fórmula. F2
Y aquí hay un dato importante que nos dice que la fuerza de salida, que es F2, es proporcional a la sección transversal y a la presión P1, que está dado por F1 y la sección transversal S1. Entonces, supongamos, coloquémosle datos a esto. Supongamos que la sección transversal de S1 sea de 0,5 metros cuadrados y que la sección 2 es de 2 metros cuadrados. Y supongamos que aquí ustedes ejerzan una fuerza de 40 kilofuerza hacia abajo, en esta dirección. Bien, como aparece acá. Entonces la idea es determinar cuál es la fuerza de salida. F2. Incorporemos las variables. La sección transversal es 2 multiplicado por F1, que es 40, y dividido por 0,5. Multiplicando y dividiendo esto, me da que la fuerza de salida es 160 kilofuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Que a esta sección transversal, si yo tengo una sección transversal de 0,5 metros cuadrados y ejerzo una fuerza de 40 kilos, la fuerza de salida va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque la sección transversal va a ser mayor. Cuando usted utiliza la gata hidráulica, la fuerza que hace, la fuerza de palanca que le hace acá, con respecto a la fuerza para subir el vehículo, la fuerza que hace usted es mucho menor para poder subir este vehículo. Por eso este es el principio de Pascal. Bien, espero que le haya quedado claro el principio de Pascal, de Blaise Pascal. En todo caso, les voy a dejar un link para que puedan complementar su estudio sobre este principio. Bien, traspaleta manual, que es la que vemos aquí en la imagen. Este va a ser el primer equipo que vamos a estudiar. ¿Y para qué nos sirve? Solamente para labores de tipo auxiliar. ¿Qué quiere decir esto? Solamente para trasladar una carga de un lugar a otro. Bien, ¿qué carga? La carga, acuérdense que está compuesta por el pallet más la mercadería, las cajas, ¿cierto? Entonces nos dice que hay de 500 a 3.500 kilos en el mercado. Es un dato muy importante, que es un dato que entrega el fabricante. Cuando usted va a comprar una traspaleta, lo más probable es que le pregunten para cuántos kilos. Entonces, usted tiene que saber que estas traspaletas pueden levantar una cierta capacidad de toneladas o kilos. Entonces, si en su bodega usted está trasladando mercadería de, no sé, pues de 1 tonelada y usted compra un equipo de, por ejemplo, 500 kilos, que es media tonelada, no le va a servir. ¿Bien? Entonces, por eso es importante saber la capacidad que tiene esta traspaleta. Como dice acá, el valor varía dependiendo del material y la capacidad de carga. Obviamente, o sea, si necesito una traspaleta de alta capacidad de carga, obviamente me va a salir mucho más caro. Y también el material de construcción. Hay traspaletas que son hechas con galvanizado. El galvanizado es un recubrimiento que se le coloca al acero para hacerlo resistente a la oxidación. ¿Cuándo se ocupa traspaletas galvanizadas? Cuando se trabaja en plantas frigoríficas donde hay mucha humedad. Entonces la traspaleta está sometida siempre a la humedad y por ende a la oxidación. Entonces pues, se suele ocupar en las plantas de alimentos traspaletas de tipo galvanizada, como la que aparece aquí en la imagen. Algunas características técnicas, por ejemplo las ruedas de nylon, la altura máxima de la horquilla se le llama a esto que ven ustedes acá. Esta es la horquilla. Bien, la altura máxima de horquilla que alcanza es de 20 centímetros, es decir, esta altura. Cuando usted jala esta palanca hacia abajo, hace palanca hacia abajo, esta se levanta. Viene y alcanzan un máximo, como dice acá, de 20 centímetros. La altura mínima de la horquilla es de 8,5 centímetros, es decir, en descanso normal. El largo de la horquilla es de 1,15 metros. Este es el largo de la horquilla, 1,5, 1,15 como dice acá, metros.
El ancho de la horquilla externo es 68 centímetros, este ancho. Bien, y el interno de la horquilla es este ancho, que es 38 centímetros. La capacidad de carga para este equipo es de 2.500 kilos, es decir, 2,5 toneladas. ¿Qué quiere decir? Que puede soportar un traslado de hasta 2,5 toneladas. Y el equipo obviamente dice acá que pesa 78 kilos. Bien, los valores, como les dije, varían. En este caso tenemos una traspaleta rondan alrededor de los 200.000 pesos masiva, es decir, neto. Y acá una traspaleta ya galvanizada, ronda los 300.000 pesos masiva. El otro equipo que necesito que conozcan es la traspaleta manual pesadora o con báscula. Báscula se refiere al el equipo pesador. En algunas ocasiones se reciben camiones y se necesita pesar la mercadería. Entonces se imaginarán que cuando se recibe la mercadería, ocupar por ejemplo una traspaleta como la que vimos anteriormente, requiere bajar la carga e ir a otro lugar a pesarla. Entonces eso obviamente es un tiempo adicional en llevar esta mercadería sección de pesado. En cambio con esta traspaleta con báscula, la pesan directamente. Algunas características aquí son datos que saqué de internet. Por ejemplo, este tiene una capacidad de 2 toneladas. El largo de la horquilla, que ya lo vimos, que es de 1,15 metros o 1150 milímetros. Aquí está el ancho de la horquilla, que aquí en este caso el ancho de las horquillas la mide de centro a centro. Bien, como aparece acá. La altura, 85 milímetros o 8,5 centímetros. La altura mínima. La máxima altura de la horquilla que se puede levantar son 200 milímetros o en este caso 20 centímetros. Las ruedas son de tipo nylon. Y aquí igual me aparece el diámetro de las ruedas. Bien, y un equipo que pesa 110 kilos. Veamos un video de su funcionamiento. Esta es la báscula estribadora marca BBG, capacidad 2000 kilogramos, con división de escala de 500 gramos. Funciona como cualquier otra estribadora, donde con esta palanca puedo bloquear para ascender la carga. Y a la vez tiene dos tipos de movimiento para descender la carga. El lento, que es básicamente subiendo esta palanca, y el rápido, que es el de pie. La báscula cuenta con batería recargable, función también de conexión al puerto serial RS232, funciones de tara, como en este momento podemos hacerlo. Básicamente colocamos en este caso la estiba como carga muerta. Podemos notar que en la indicación del indicador me muestra el peso de la estiba. Con el botón de tara descuento este peso, y si luego traigo mi estiba con carga, pues me indicará el peso neto de la carga. Para nuestro ejemplo, en este caso nos está mostrando el peso neto de la pesa patrón, 20 kilogramos. Bien, el precio de la traspaleta, obviamente de esta traspaleta con báscula, rondan alrededor de los 860.000 pesos más IVA, como aparece acá. Bien, traspaletas eléctricas. La primera traspaleta es la llamada semieléctrica. Como dice acá, posee un motor eléctrico que sirve solamente para el traslado, ¿ya? Y la elevación, la elevación, acuérdense que se utiliza, como vimos en el video anterior, se utiliza esta palanca para poderlo elevar. Ese tipo de elevación es manual. Y el traslado se hace a través de un motor eléctrico que posee este equipo. El valor rondan alrededor de los 950.000 pesos más IVA, o sea, como valor neto, aproximadamente. Veamos el video de su funcionamiento.
Bien, el otro equipo es una traspaleta eléctrica operada a pie. Es decir, tanto el traslado de este equipo como la elevación de la carga se hace a través de un motor eléctrico que posee este equipo. Bien, su valor ronda alrededor de los 2 a 3 millones de pesos neto más IVA. Bien, veamos el video de su funcionamiento. Bien, aquí el operador va conduciendo este equipo y con un botón obviamente va a elevar la carga automáticamente. ¿Se fijan? Luego el mismo motor eléctrico ayuda al traslado de la carga. Bien. Bien, traspaletas eléctricas. Continuando con esto, tenemos la traspaleta eléctrica con operador a bordo, como se puede ver aquí en la imagen, en la cual el operador va sentado, ¿cierto? Y maniobra el equipo con estos controles que tiene acá. Su valor ronda alrededor de los 5.200.000 más IVA. Obviamente, como les decía, el precio va a depender de las características del equipo. Y como observación, el uso común en Chile es decirle a todo Yale. Es decir, ustedes van a una bodega y a todo le dice Yale. Pero Yale está mal dicho porque Yale es la marca del equipo. En este caso, el nombre técnico del equipo es una traspaleta con operador a bordo. Ese es el nombre técnico. Algunas características técnicas: levante máximo, que es este levante, 205 milímetros, la altura mínima 85 milímetros, que es la altura de descanso del equipo. Dirección de tipo electrónica, puesto que el operador lo opera con este control, con este joystick. El largo total del equipo, medidos desde acá hasta acá, son 2.405 milímetros o 2,405 metros. El ancho máximo del equipo, medidos desde acá, es 733 milímetros. Largo de la horquilla, que es este largo de la horquilla, 1.100 milímetros. Y aquí existen dos datos técnicos que vamos a ver de qué se trata. Primero, la batería. La batería que usa este equipo, por ser eléctrico, obviamente es de 24 volts de corriente continua. Y la batería dice que es 240 ampere hora. ¿Qué significa este resultado? Este dato nos indica la capacidad de carga de una batería. Nos dice acá que es una batería de tipo recargable. Bien, y que dura 240 ampere hora. Esa es su durabilidad, esa es la cantidad de carga que puede almacenar la batería. Este resultado nos indica que puede suministrar 240 ampere en una hora. Eso significa, para hacer la comparación de esto, ustedes cuando van a comprar una pila, por ejemplo aquí tenemos una pila AA, le indica en sus datos técnicos, aparece acá miliampere hora. Por ejemplo, esta batería, eso significa que puede suministrar 4.800 miliamperes en una hora. Bien, mientras más grande, mientras más alto sea este valor, más carga va a poder almacenar la batería. Después tenemos el nivel de ruido. Y el nivel de ruido se mide en decibeles, como aparece acá, dB, decibeles. Así se mide la intensidad de ruido. Aquí les tengo una tabla del nivel de intensidad del sonido. Por ejemplo, a 0 decibeles corresponde a un umbral de la audición. Bien, ahí comenzamos a oír. Es un sonido muy, muy bajo. A 10 decibeles tenemos el ruido, por ejemplo, del campo, ¿cierto? De las hojas. A 20 decibeles tenemos el ruido de una biblioteca. A 40 decibeles, que es una conversación de tipo normal. Y así, entre 50 y 60 decibeles, aglomeración de gente. Es cuando ustedes, por ejemplo, están en el colegio. Cuando están en el colegio todos juntos, el ruido que se genera está entre 50 y 60 decibeles. 70 decibeles, una aspiradora y así. Imagínense acá, 110 decibeles, un grupo de rock. 120 decibeles, el motor de un avión de marcha.
Y así, hasta llegar a 140 decibeles, que se le llama el umbral del dolor, que puede provocar una rotura del tímpano en el oído. Entonces, si comparamos este nivel de ruido de 70 decibeles, esto correspondería, si ven en la tabla, al ruido de una aspiradora. ¿Por qué les hablo de esto? Porque el nivel de ruido provoca una serie de problemas a la salud, como por ejemplo hipertensión arterial, en algunas ocasiones, desconcentración. Obviamente ustedes, si quieren leer algo y hay mucho ruido, se van a desconcentrar. Problemas auditivos, dolores en el oído. La Organización Mundial de la Salud recomienda 85 decibeles para una duración máxima de 8 horas al día. ¿Podríamos soportar 85 decibeles para una duración máxima de 8 horas al día? Y aquí tenemos una tabla que indica los niveles admisibles de exposición diaria al ruido. Por ejemplo, aquí nos dice que con 25 horas puedo estar expuesto a 80 decibeles, máximo 80 decibeles. Y aquí también nos dice que con 8 horas máximo puedo estar expuesto a 85 decibeles. Y así, 2 horas y media puedo estar expuesto a 90 decibeles. 47 minutos puedo estar expuesto a 95 decibeles. Bueno, aquí tenemos el video del funcionamiento de una traspaleta eléctrica con operador a bordo. Bien, él acomoda, ¿cierto?, los accesorios que tiene. Bueno, la que vimos anteriormente, el operador iba sentado. En este caso el operador va parado, ¿cierto? Bien. Aquí este tiene un sistema de seguridad de frenado de emergencia. Si se fijan, tiene un sensor acá atrás que permite que no detectar proximidad y que no ocurra un accidente. Bien, el último equipo que vamos a ver en esta parte 1 del tutorial es el apilador de carga manual. Y como dice acá, es el resultado de dotar a la traspaleta un elemento de elevación, como el que se puede ver acá. Entonces es lo mismo que una traspaleta, ¿cierto? Aquí tiene las ruedas y aquí tiene la horquilla, pero aquí se le colocó un elemento de elevación que permite subir la carga de 3 a 6 metros. Obviamente los movimientos, como dice acá, son más reducidos. Dice, las características técnicas es que es un apilador manual con base ancha, que esta base es una base de tipo ancha. Las horquillas posee una separación regulable, es decir, esta horquilla la pueden ajustar con estos pernos que aparecen acá. Pueden hacerla más ancha o más angosta, dependiendo del pallet. La altura de elevación que alcanza este equipo en particular, que busqué por internet, es de 1,6 metros. La altura mínima de horquilla es de 65 milímetros o 6,5 centímetros. La longitud total del equipo es de 1,6 metros o 1640 milímetros, medidos desde acá hasta acá. El alto total que alcanza el equipo es 2050 milímetros. Y el radio de giro, que aquí me voy a detener un poco, en este caso dice que es 1200 milímetros. ¿Pero qué significa el radio de giro? El radio de giro lo van a ver en muchos equipos que vamos a estudiar, tanto en las traspaletas como en las grúas horquillas que vamos a ver más adelante y también en los apiladores de carga. El radio de giro representa la circunferencia que recorre la rueda estando en la dirección máxima de giro. Aquí tienen una imagen de una traspaleta y supongamos que ustedes colocan su dirección a tope, a la máxima dirección, y la hacen girar. La rueda va a generar una circunferencia mientras el equipo va girando, como se puede ver acá. El radio representa el radio de giro. Este radio que se forma acá va a representar el radio de giro. Bien, ese significa ese dato técnico. Pero,
¿Para qué nos sirve este radio de giro? Nos va a servir, por ejemplo, cuando queremos saber si un equipo puede o no pasar por un determinado pasillo. Por ejemplo, el equipo puede ir por un pasillo, dar la vuelta y volver. Entonces nos va a servir para saber si un equipo puede o no pasar por un determinado espacio. Por ejemplo, acá tenemos en la figura un equipo, en este caso una grúa de horquilla, que lo vamos a ver más adelante, cuyo radio de giro, si se fijan acá, no alcanza a pasar por este pasillo. No alcanza a pasar por este pasillo. El radio de giro es muy grande para que él pueda pasar por este pasillo. En cambio, en la otra figura, si se pueden ver acá, sí puede pasar el equipo por este pasillo, porque el radio de giro es mucho menor. Bien, aquí tenemos un video del funcionamiento de este tipo de equipo. Bien, él está bombeando la bomba hidráulica para subir la carga, ¿cierto? Bien. Bueno, el video sigue y demuestra que lo puede seguir elevando hasta una altura determinada. Bien, y como cierre de la clase de la parte 1, acuérdense que esto va a tener dos partes, es punto número 1, al adquirir un equipo de estos, o sea, al comprar un equipo o al cotizar un equipo, deben tener claro las características técnicas. Siempre las características técnicas las pueden pedir al proveedor. Deben siempre pedir las dimensiones, el tipo de rueda. El tipo de rueda es importante, puesto que hay ruedas, por ejemplo las de nylon, que sirven para superficies que son lisas. Bien, en cambio si usted la prueba con una superficie más rugosa, lo más probable es que termine deteriorando la rueda. El peso que puede levantar, es decir, la carga que puede levantar. En el caso de equipos que son eléctricos, es importante que se fijen siempre en la duración de la batería, puesto que si la batería dura muy poco, ¿cierto? No van a alcanzar a ocuparla en una jornada de trabajo. Entonces es importante ese dato técnico. Y considerar también los riesgos que pueden ocurrir en este tipo de equipo. Tengo una actividad, la actividad número 1 habla sobre eso, ¿cierto? Los riesgos que conlleva y que pueden ocurrir ocupando este tipo de equipo, como aplastamiento, ¿cierto? Sobreesfuerzo de trabajo de la persona, etcétera. Y eso, espero que les haya gustado la clase y nos vemos en una parte 2 en las próximas semanas. Cuídense y que estén bien.